Nadie planea fracasar, sin embargo, la mayoría de los que fracasan es porque no tenían un plan. La falta de planeación es uno de los principales problemas en las organizaciones. Buenos días, mi nombre es Tania Domínguez Cruz, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Zitácuaro y formo parte del HIUP de Nactus y cumplo la función de mediador. El día de hoy voy a compartir con ustedes los principios básicos acerca de la planeación de proyectos. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes y si son tan amables de comentarme por ahí si me escuchan bien. Sí, Tania, buenos días. Muchas gracias. Bien, para comprender qué es la planeación y cómo hacer una correcta planeación de los proyectos, es necesario entender principalmente dos conceptos. ¿Qué es un proyecto y de qué se trata la planeación? Bien, un proyecto es la idea de lo que se piensa hacer. Si tú piensas en hacer algo en este momento, estás pensando en un proyecto. Constantemente nosotros estamos pensando en hacer cierto tipo de cosas, simplemente que un proyecto toma la diferencia de algo estructurado cuando nosotros encontramos o cuando nosotros decidimos hacer una planeación. Y precisamente esta es la diferencia entre un proyecto estructurado y un proyecto no estructurado. La planeación consiste en el proceso de la toma de decisiones y esto implica tener metas, tomar acciones y, por supuesto, determinar el tiempo en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto. Dentro de la función administrativa, nosotros debemos de tomar en cuenta ciertos aspectos, ya que la planeación nos ayuda a determinar anticipadamente cuál es la misión, la visión, las estrategias y los objetivos que deben alcanzarse. Estos cuatro aspectos son sumamente importantes, ya que nosotros a partir de nuestra visión, de nuestra misión, de las estrategias que nosotros vamos a tomar en cuenta y hacia dónde nosotros queremos llegar, es de donde parten nuestros proyectos. Les menciono qué es una misión. Ok. La misión describe cuál es la actividad de la organización para el logro de su visión. Esta constituye la razón de ser de la empresa. En esencia, la misión define el propósito fundamental de la organización y describe por qué existe y qué hace para lograr su visión. La misión en esencia es justamente por qué existimos, por qué es tu empresa, por qué es tu negocio. Para poder nosotros realizar y poder generar una misión, podríamos tomar la pregunta de por qué existimos, por qué decidimos tener esta empresa, por qué nosotros queremos ofrecer este producto, por qué queremos ofrecer este servicio, por qué vamos a dirigirnos a este tipo de personas, cuál es en esencia de lo que se trata tu empresa o tu negocio. La visión lo podríamos denominar como el sueño. Es esa declaración de aspiraciones de la empresa a mediano o largo plazo. Y es justamente la imagen a futuro de cómo deseamos que sea la empresa más adelante. Si nosotros queremos generar y pensamos generar nuestra visión, podríamos contestar las siguientes preguntas. ¿De qué manera te ves de aquí a 5 años? ¿De qué manera te ves de aquí a 10 años? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿De qué forma quieres que tus clientes te vean a ti? ¿Cuántas personas piensas tener trabajando de aquí a cierto tiempo? ¿Y qué margen de ganancias quieres tener tú en tu negocio? Y a partir de la respuesta a estas preguntas, nosotros podemos generar nuestra visión, que es precisamente eso, hacia dónde nosotros vamos y cómo nos vemos en un determinado tiempo. Las estrategias es una parte fundamental en la planeación de los proyectos, ya que en esta parte nosotros determinamos qué acciones nosotros vamos a tomar para poder llegar a cumplir la visión que nosotros nos estamos planteando.
Es justamente ese mapa en el que se marca el camino para llegar a la visión y se mezcla junto con los objetivos y los medios para lograrlo. En este aspecto es importante considerar 4 puntos. Para empezar, la cultura de la organización. Este es un punto muy importante, ya que cuál es la cultura, qué principios y qué valores hay en la organización, o incluso si no estás en una organización y eres parte de un proyecto, cuál es la cultura que se maneja en ese proyecto. ¿Qué recursos dispones para poder desarrollarlo? ¿Y qué alcance vas a tener? ¿Y cuáles son los conocimientos que tienes sobre el tema? En este aspecto lo podemos definir, por ejemplo, si tú estás en un negocio de comida, necesitamos conocer y tener información acerca de la gastronomía del lugar en donde tú estás, de los hábitos alimenticios de las personas, no lo sé, los proveedores que están más a tu alcance si estás haciendo un negocio sobre este tema. Y en cambio, si tú lo haces, no sé, por ejemplo, productos de belleza, ok, ¿cuántas personas hay cuántas personas puedes alcanzar tú con tu producto que tú estás manejando, si tú estás ofreciendo un servicio? Y de la misma manera, en estas estrategias se clarifica qué es lo que se necesita hacer, por qué debe hacerse, quién y cuándo lo hará, así como cuáles son los resultados que se obtendrán. Es importante nosotros poder tener en claro estos aspectos de qué es lo que tenemos que hacer, quién va a hacer esa actividad, cuándo lo va a hacer y de qué manera te va a ayudar a llegar a los objetivos en tu empresa. Bien, para definir nuestros objetivos debemos de tomar en cuenta que estos se deben de manifestar en una expresión numérica de lo que nosotros queremos lograr. ¿Qué cantidad tú quieres ganar? ¿Cuánto tiempo quieres trabajar? ¿Cuántos empleados quieres tener? Los objetivos determinan a dónde nosotros queremos llegar y cómo lo vamos a lograr. En este aspecto se denominan 2 tipos de objetivos. El primero es el general, que es el que habla de forma general hacia dónde nosotros queremos llegar, y los objetivos específicos, los cuales nos ayudan a lograr nuestro objetivo general. Un ejemplo es Netflix. Yo no sé cuántos ven Netflix, pero yo lo veo y me gusta porque es una plataforma en la cual nosotros podemos ver películas, podemos ver series, incluso documentales, en donde no tenemos, no hay anuncios y lo podemos ver las veces que nosotros queremos. Y justamente de eso se trata la visión de Netflix, que dice que la visión es entretener a todo el mundo. Lo que Netflix quiere hacer durante toda su existencia es entretener al mundo. No quiere entretener a un país, tampoco quiere entretener a un estado y tampoco quiere entretener justamente a una sección de personas. Netflix busca entretener al mundo y esa es su visión, ya es a donde ellos quieren llegar. Lo hacen ofreciendo a sus clientes la mejor plataforma en donde se ven las series, películas, documentales que más les gustan cuando quieran y en cualquier lugar, sin anuncios. Eso es de lo que se trata una visión, a dónde nosotros queremos llegar, de qué manera y de qué manera lo vamos a hacer. Y la misión es ofrecer un servicio excelente a sus clientes, ser un socio valioso para sus proveedores, generar perspectivas de un crecimiento rentable sostenido para sus accionistas y proponerle a sus empleados un atractivo laboral de gran impacto. En la misión de Netflix no solamente incluye el servicio hacia sus clientes, sino abarca un ámbito bastante amplio, ya que lo dirige su misión y su razón de ser a sus socios, a sus proveedores, a la gente que va a trabajar con ellos. Ellos quieren ser en esencia un servicio excelente. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos definir nuestra visión y nuestra misión. Como bien lo mencionaba hace un momento, la planeación es justamente esa antesala de lo que nosotros queremos ver, ya que nos permite ver anticipadamente el futuro. Al momento de que nosotros estamos planeando, nosotros estamos viendo el futuro de lo que es nuestro proyecto, pero debemos de tener en claro
nuestro presente y ser realistas para poder tomar las decisiones correctas. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que ser realistas en el presente de nuestro proyecto, en qué momento y en qué punto está tu negocio, en qué punto está tu proyecto, cuántas personas tienes en este momento a tu lado, cuántos recursos tienes en este momento para tú echar mano de ello. Y a partir de lo que tú tienes en este momento, a partir del presente, es la forma en la que tú vas a poder tomar decisiones para poder planear, para poder llevar esa serie de pasos y caminar hacia el futuro, hacia lo que tú quieres ver de tu proyecto. Hay 4 preguntas que son muy importantes y es muy importante tomar en cuenta para el momento en el que nosotros estamos planeando. Personalmente a mí me han funcionado bastante y creo que es una base bastante sólida que nosotros debemos de considerar al momento de hacer la planeación, que es qué vamos a hacer, tener en claro qué es lo que quieres hacer. Podemos tener muchas ideas, pero debemos de centrarnos en la esencia de lo que nosotros queremos hacer. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si nosotros no le ponemos una fecha a nuestros sueños, si nosotros no le ponemos una fecha a lo que nosotros queremos hacer, no va a pasar de ser un simple sueño, de ser una simple aspiración, pero cuando nosotros le ponemos una fecha y le ponemos el día a lo que nosotros queremos hacer, se convierte en una realidad. ¿En dónde lo vamos a hacer? Hoy en día muchos negocios se mueven a través de redes sociales, de páginas web, y hay otros negocios que se mueven en establecimientos. Entonces, ¿dónde es que nosotros vamos a hacer nuestro proyecto? Por supuesto, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta es una parte muy importante porque podemos saber qué hacer, cuándo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer, pero muchas veces no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Entonces, sí es importante que nosotros nos podamos sentar a pensar de qué manera vamos a ejecutar cada una de las actividades que nosotros tenemos pensadas para poder desarrollar nuestros proyectos. Ahora bien, existen 8 principios para nosotros poder tener una correcta planeación de nuestros proyectos. El principio de la universalidad, la racionalidad, el principio de la precisión, la flexibilidad, el principio de la unidad, de la factibilidad, el compromiso y el factor limitante. Cada uno de estos principios son esenciales para que cuando nosotros estemos desarrollando o planeando nuestros proyectos puedan ser proyectos de éxito. El primer principio es la universalidad. En este principio se supone la inclusión de todo el universo, de todos los factores que propicien desarrollar el plan de forma efectiva. En este sentido, incluimos 4 factores: el factor del tiempo, del personal, del presupuesto y los materiales. Tomando, por ejemplo, una cafetería, no lo sé, ¿en cuánto tiempo nosotros queremos tener este proyecto terminado? ¿Cuántas personas vamos a contratar para este proyecto? Pero en este sentido también debemos de tomar en cuenta que deben de ser personas especializadas en el área en el que van a ser contratadas. Porque muchas veces cometemos el gran error de decir, ok, yo tengo un negocio de comida, pero estoy incluyendo personal del área de construcción, entonces te va a llevar mucho más tiempo tú desarrollar tu proyecto si tú no consideras personas especializadas en el área en el que tú te estás desarrollando. El presupuesto y los materiales. ¿Qué necesitamos para nosotros desarrollar ese proyecto? Imaginemos, como les mencionaba en un momento, que estamos haciendo una cafetería y en esa cafetería se necesitan, no sé, 4 mesas, 12 sillas, una cafetera, un refrigerador, y cada una de las cosas que nosotros necesitamos debemos de tomarlas en cuenta sin que se nos vaya una sola, para que al momento en el que nosotros veamos hecho realidad nuestro proyecto esté completo. Otro principio importante es el principio de la racionalidad. Esta es la sustentación de los planes y debe apoyarse en la lógica. Para ello necesitamos tener metas logrables. Es muy padre poder pensar y soñar y tener aspiraciones, pero si no definimos una meta que sea realista y que pueda ser lograble, entonces va a ser muy difícil y vamos a poder caer en la frustración por no ver
hecho realidad lo que nosotros queremos por tener una aspiración muy alta. Y junto con los recursos que disponemos en el momento va a ser la manera en la que nosotros vamos a poder ver hecho realidad nuestro proyecto, lo que nosotros estamos imaginando, lo que nosotros queremos hacer. Otro principio muy importante es la precisión. Los planes no deben de hacerse con suposiciones vagas o genéricas, sino con la mayor precisión posible. Es necesario evitar errores. Al momento de que nosotros estamos haciendo una planeación, no podemos hacer suposiciones, no podemos suponer que algo va a pasar si no estamos seguros de ello. No podemos suponer que algo va a acontecer en nuestro proyecto, que tenemos seguro algo, si no estamos seguros de ello. Por ejemplo, imaginamos con el ejemplo de la cafetería, que tienes un proveedor que te surte cada 8 días y tú supones que te va a surtir dentro de 5 días, pero no te lo aseguró. Entonces tú lo supusiste y ya no tienes más café para tú seguir surtiendo y para poder cubrir la demanda de tus clientes. Entonces, pasa esos 5 días y resulta que no te surtieron, que el proveedor no llegó, que pasaron cosas, ¿no? Pero fue porque tú supusiste y no te aseguraste de que realmente el proveedor iba a surtir lo que tú necesitabas. Entonces, es importante que nosotros, en el momento de hacer la planeación de nuestros proyectos, no hagamos suposiciones, sino estemos seguros de lo que nosotros vamos a hacer, tener alianzas con proveedores, tener seguro a las personas con las que nosotros vamos a estar trabajando. Otro principio es el principio de la flexibilidad. Y van a pensar, pero esto se está contradiciendo con el principio de la precisión, ya que la flexibilidad da un margen para los cambios para los cambios que puedan ser necesarios introducir debido a las variaciones no previsibles de las circunstancias del entorno. Es importante que al momento de nosotros hacer la planeación de nuestros proyectos nos podamos adaptar a los cambios que nos depara el futuro. ¿Y por qué es importante esto? ¿Cuántas personas pensaron hace 1 año y medio aproximadamente que iba a haber una contingencia a nivel mundial y todos los planes que todos tenían se detuvieron? Muchos negocios no supieron qué hacer porque no estaban preparados para el cambio. Muchos negocios se tuvieron que detener, muchas personas tuvieron que cerrar sus negocios, muchas personas tuvieron que detener sus proyectos, porque al momento de hacer la planeación de sus proyectos, justamente pasó esto, no dieron un espacio para ser flexibles a los cambios. Entonces es importante que podamos ser flexibles sin dejar de lado la precisión al momento de hacer la planeación de nuestros proyectos. Otro aspecto muy importante es la unidad. Todos los planes que se elaboren en la organización deben responder a un único plan general. La planeación de los proyectos es uno solo y dentro de ese único proyecto existen distintas áreas. Existe el área financiera, el marketing, el área de producción, el área de ventas, etcétera. Pero cada una de esas áreas debe de alinearse a la visión y a la misión de un único plan general. Y obviamente de cada área dependen distintas actividades. Esas actividades también deben de alinearse al único plan general que tenemos desde un principio. Si no es de esta manera, vamos a caer en la desorganización, en la falta de coordinación. Entonces debemos de tener en cuenta la unidad de nuestro proyecto en cada una de sus áreas y en cada una de sus actividades. Otro principio es la factibilidad. Creo que este es uno de los más importantes. Lo que se planee debe ser realizable y como se los mencionaba hace un momento, no tiene sentido elaborar un plan demasiado ambicioso, demasiado optimista, que sea imposible lograr. Debemos de arrancar a partir de la experiencia. ¿A qué me refiero con esto?
muchos tenemos sueños, muchos tenemos la idea de querer llegar muy lejos y yo creo que es posible llegar muy lejos y yo creo que es posible cumplir cada uno de los sueños que nosotros tenemos, pero es importante poner los pies en la tierra y poder decir, ok, de aquí a un determinado tiempo, de aquí a 3 años, por ejemplo, yo sueño con hacer esto. ¿Es viable? ¿Es factible? ¿Y se puede lograr? Ok, a partir de esos 3 años, tú puedes escalar todavía más alto de aquí a otros, no sé, 5 años. Y después de esos 5 años, otros 10 años, y así por plazos, porque si nosotros nos vamos a querer ser los grandes desde un principio y trabajamos con eso, lo único que vamos a provocar va a ser un desgaste emocional, un desgaste físico, vamos a pensar que nuestro proyecto no tiene sentido. En este sentido, debemos de tomarnos desde la experiencia, hacer estudios de mercado, hacer análisis y tomar en cuenta los datos probabilísticos. Tomando de nuevo el ejemplo de una cafetería, el hacer un estudio de mercado es muy importante. ¿Cuántas personas toman café? ¿A cuántas personas les gusta el café que tú quieres vender? ¿Cuántas personas toman café en la mañana? ¿Cuántas personas toman café en la tarde? ¿Cuántas personas toman café en la noche? Y de acuerdo a los datos que tú estás tomando, a los análisis que tú estás tomando y estás haciendo, vas a darte cuenta de que es una realidad y que se puede lograr. Vas a partir desde el conocimiento y desde la experiencia que tú ya tienes. Entonces, en este sentido es muy importante poder hacer este tipo de estudios y tomar en cuenta la opinión de las personas a las cuales nosotros queremos llegar. Otro principio es el principio del compromiso. Yo creo que este es uno de los más difíciles porque en este principio se incluyen personas y es muy complicado poder llegar a un acuerdo de tantas personas o incluso si solo estás trabajando con una, ponerse de acuerdo es una de las cosas, creo yo, complicadas porque todos tenemos distintas ideas, porque todos tenemos distintos puntos de vista y todos queremos hacer lo que todos queremos hacer. Entonces es importante que el equipo de trabajo con el que tú estás desarrollando tu proyecto esté adoptado y esté comprometido con la visión de tu proyecto desde un inicio, que todos estén casados con la idea de lo que tú quieres lograr. De otra manera va a ser muy difícil y en el proceso vas a encontrarte y te vas a topar con muchos problemas. Y por último, el principio del factor limitante. ¿Qué vamos a hacer si lo que nosotros teníamos planeado no está en el momento en el que nosotros lo teníamos planeado? ¿Cuáles son esos factores que nos limitan? En este aspecto tomamos en cuenta, por ejemplo, la mano de obra, el dinero, las máquinas, los materiales y la administración. Muchas veces estos aspectos nos van a limitar. ¿Qué pasa si no tenemos la mano de obra suficiente para tú poder producir el producto que tú estás manejando? ¿Qué pasa si no tienes el dinero suficiente? ¿Qué pasa si la demanda está excediendo y no tienes las máquinas suficientes? Entonces tenemos que considerar en todo momento estos factores y en este sentido nosotros poder saber qué decisiones tomar para poder solucionar en el momento los problemas. Bien, ahora vamos a platicar acerca de los pasos que nosotros podemos desarrollar o podemos tomar en cuenta para planificar nuestros proyectos. El primero es hacer un análisis de la viabilidad y la definición de los objetivos. Comenzamos por analizar un proyecto, entendiendo cuál es la razón de ser, que es nuestra misión, qué necesidades tiene el negocio que se deben de cubrir en el momento y en este sentido se deben de tomar en cuenta los recursos y la capacidad productiva. ¿Qué capacidad tienes tú para producir la demanda que tú estás teniendo? ¿Estás teniendo sobreproducción o te hace falta producir? Y hacer un plan acerca de cuánto tienes que producir en una semana, cuánto tienes que producir en un mes, de acuerdo a las necesidades que estás teniendo en tu negocio. Y tus recursos, ¿con cuánto cuentas? La definición del alcance. En esta etapa se define una de las tareas y actividades en las que se divide el proyecto.
se da prioridad para realizar y se distribuyen las responsabilidades entre todos los participantes. Esto es algo importante, pues en este sentido quiere decir lo siguiente: tenemos que definir nuestras actividades y de esas actividades, cuáles son más importantes y darle prioridad a las actividades importantes. Definir una persona que se haga cargo de esa actividad y darle un determinado tiempo para poder realizar esa actividad. Una herramienta que nos puede ayudar a hacer la definición del alcance y distribuir nuestras responsabilidades es en la matriz de asignación de responsabilidades RAM, que la pueden ver aquí. En esta parte hay una actividad, la descripción de una actividad, las responsabilidades y los colaboradores. Puede haber más colaboradores, aquí solamente encontramos 3. Y existe el responsable primario y el responsable secundario. Un ejemplo en la actividad 1, no sé, preparar 50 vasos de café. ¿Cuántos colaboradores van a estar involucrados en esta actividad? Ok, va a haber 2 colaboradores, pero hay un colaborador primario que es el responsable de la actividad y le va a ayudar el colaborador secundario. Entonces, esta actividad ya está asignada a una persona y se le va a determinar un tiempo para su realización. En este tiempo debe de estar hecha esa actividad y se le pide cuentas al responsable primario, que está a su cargo el responsable secundario. Esta es una herramienta que puede ayudar al momento de nosotros asignar las responsabilidades. El paso número 3 es la identificación de los costes, los recursos y los riesgos. En este aspecto debemos de incluir toda la parte financiera, los recursos humanos, los materiales y tecnológicos para realizar las tareas y las actividades definidas, y se detalla además los riesgos que podría afectar el proyecto y cómo se van a gestionar. Entonces, en este punto tenemos que identificar también qué riesgos nosotros podemos tener que puedan afectar y que puedan detener nuestro proyecto. Una de las maneras que podemos nosotros identificar los riesgos es haciendo un análisis del riesgo, contestando las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los riesgos? Tú colocas ahí qué riesgos podrías tener al momento de desarrollar tu proyecto, de lo que tú estás haciendo. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda? ¿Y cuál será su impacto en caso de que suceda? Primero empezamos por la identificación, después la evaluación, después nos vamos al control. En este sentido, tenemos que contestar la pregunta: ¿qué puedo hacer para reducir el riesgo? Y por último, la monitorización, que cuáles son las herramientas para identificar el riesgo. Y número 4, la elaboración del plan de trabajo integral. Se debe detallar cómo se ejecutará, cómo se va a controlar y cómo se va a cerrar el proyecto desde el principio hasta el fin. En este paso tenemos que elaborar un presupuesto, tenemos que ayudarnos de un cronograma de Gantt y el plan de gestión de riesgos, que se lo acabo de mencionar hace un momento. El diagrama de Gantt es una herramienta muy sencilla que nos puede ayudar a poder gestionar las actividades. En la parte izquierda encontramos la actividad número 1, que lleva consigo 3 tareas, la actividad número 2, que lleva consigo 3 tareas también. En la parte superior está el tiempo. Entonces, la actividad 1, supongamos, dura 5 meses y medio, 5 meses. Y en la actividad 1 encontramos que está la tarea número 1 y dura 2 meses. Y a partir de que termina la tarea número 1, podemos comenzar a hacer la tarea número 2, que dura 1 mes y medio aproximadamente. Y la actividad número 3, la tarea número 3, perdón, la podemos hacer incluso antes de que termine la tarea número 2, y junto con estas 3 tareas se cumple el tiempo total de la actividad número 1.
se pueden utilizar algunas señales como las barras o flechas de colores que nos sirvan como indicadores de que ya se cumplió una actividad, cuánto tiempo dura, si aún no se cumple y qué actividad precede de qué actividad. El paso número 5 es la revisión del plan en marcha. En ocasiones es necesario planificar algunos de los elementos del plan de trabajo integral del proyecto. Es necesario que en el proceso del desarrollo del proyecto nosotros estemos haciendo una revisión de qué pasos están siendo eficaces, de qué actividades sí están funcionando o no están funcionando, por qué no están funcionando, qué tenemos que hacer en caso de que no funcionen. Entonces, la revisión es una actividad constante que nosotros tenemos que estar realizando al momento de desarrollar nuestros proyectos. Y por último, la evaluación. Será necesario valorar el grado de consecución de los objetivos iniciales, convertir la experiencia en un activo de la organización que permita enfrentarnos con más éxito a futuros retos. El evaluar nuestro proyecto en el proceso de la ejecución es importante para nosotros poder definir qué es lo que podemos hacer posterior a este proyecto. Y por último, siempre que nosotros nos enfrentamos o decidimos realizar un proyecto, como les mencionaba al principio, puede ser un proyecto de negocio, de emprender, puede ser un proyecto personal en tu escuela, etcétera, nos vamos a enfrentar a problemas. Uno de ellos es el estrés. Muchas veces queremos que todo salga como nosotros lo pensamos y no siempre va a ser de esa manera y es importante nosotros poder controlar esa parte. Si nosotros no tenemos una correcta planificación de nuestros proyectos, puede ocurrir un descontrol. Incluso algunos proyectos pueden caer en el fracaso. Las personas se pueden frustrar y pueden pensar que su proyecto no sirve de nada, aunque hayas tenido la más grande idea, la más brillante. Por no tener una correcta planeación, puedes caer justamente en ese punto de frustrarte y decir que no sirve de nada, que no tiene sentido, que no tiene los aspectos suficientes para poder llegar hacia donde tú lo pensabas. Entonces es importante poder tener en cuenta esto para que no caigamos en la frustración. También podemos caer en la falta de rumbo, donde decimos y pensamos, no, ya no sé para dónde estoy yendo. Y la falta de visión, de no ver de manera clara qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos. Si no planificas el éxito, seguramente estás planificando el fracaso. Muchas gracias por su atención. De mi parte es todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, los pueden dejar en el chat. Y les dejo mi contacto, estoy para servirles. Bien, hay una pregunta, dice, ¿existe alguna herramienta o técnica para lograr el compromiso de nuestros trabajadores? Creo que lo principal que nosotros podemos aplicar es la correcta comunicación desde el momento en el que se está haciendo la planeación. El hecho de que todos los involucrados en tu proyecto tengan clara la visión y la misión que tú quieres transmitir, además de que también puedes incluir la motivación durante el proceso del proyecto, en el hecho de que tal vez puedas incluir, no sé, alguna premiación a alguno de tus colaboradores que lo ha hecho de manera exitosa o de manera eficiente. Creo que eso es algo que podría ayudar. Bueno, si no tienen alguna otra duda, de mi parte es todo. Les agradezco y estamos en contacto. Muchas gracias a todos.